Fundamentos del bioderecho y la biojurídica desde la bioética y la filosofía del derecho. Resumen. Los avances producidos en la ciencia y en la técnica de las últimas décadas han propiciado en el campo de la medicina y sus disciplinas afines la posibilidad de aplicar técnicas instrumentales capaces de transformar hasta el propio concepto de persona. Esto ha hecho necesario una reflexión ética sobre la fundamentación y los límites de la implementación de estas técnicas, lo que ha dado lugar a la llamada bioética, entendida como una reflexión ética sobre las ciencias de la vida y la salud. A su vez, esta realidad reclama la necesidad de normas jurídicas que la disciplinen, cobrando especial relevancia en este ámbito el bioderecho y la reflexión crítica que realiza la bioética. Por ello, se hace particularmente necesario fundamentar correctamente ambas disciplinas, la bioética y el bioderecho. En todo este proceso adquiere especial relevancia la filosofía del derecho como disciplina valorativa. Palabras clave: bioética, bioderecho, biojurídica, dignidad humana, derechos humanos. Introducción. Es probable que los avances producidos en las últimas décadas en los campos de la técnica y de la ciencia no sean comparables ni cualitativa ni cuantitativamente con ningunos otros aquecidos hasta ahora en la historia de la humanidad. Como escribía Junquera de Stefani, desde los presocráticos y su búsqueda del principio vital hasta los Vincenzo Abate, Marie Claire Klein, Jean Dowsett, Patrick Stepton, Robert Edwards, los niños pro beta, el ADN y el desciframiento del código genético han pasado muchos siglos y consecuentemente los intereses y las posibilidades de investigación y experimentación son radicalmente distintos. La medicina, por ejemplo, ha evolucionado más durante los últimos 50 años que en los últimos 50 siglos. Se sostiene así Bernard 1994, que en estos años han tenido lugar dos revoluciones. La primera, la revolución terapéutica, comienza en 1936 con el descubrimiento de las sulfamidas y continúa con los antibióticos. La segunda, la revolución biológica, inspiró el concepto de patología molecular que preside hoy día toda la medicina y viene marcada por el descubrimiento del código genético, el descubrimiento de leyes que rigen la forma de vida. Así, en el último cuarto del pasado siglo, se habla ya de una tercera ola en la historia de la biología en la que se abandona el progresivo estudio y conocimiento de los seres vivos para dar un paso hacia el conocimiento de las estructuras últimas de la vida y comenzar a manipular y dirigir sus bases biológicas. En los años 50 del siglo pasado, se dudaba todavía si el hombre poseía 46 o 48 cromosomas, y hoy se está ya en disposición de sintetizar genes y trazar mapas cromosómicos. Se ha perfeccionado igualmente técnicas de manipulación y conservación del material genético humano que posibilita, entre otras, la fecundación in vitro, la gestación por sustitución, la selección de sexo, la reconstrucción o fabricación de órganos y hasta la clonación humana. De hecho, se habla de tecnociencia para describir una situación en la cual los límites entre los conceptos tradicionales de ciencia y técnica se han diluido considerablemente. Ejemplo de ello lo constituye el ámbito de la ingeniería genética con especies transgénicas, tanto vegetales como animales. Lo anterior conlleva además dos efectos importantes. Por una parte, se hace evidente la inaceptabilidad de la tesis moderna de la neutralidad o asepsia valorativa de la ciencia, que en definitiva depende de decisiones humanas que reposan sobre una ideología. Por otra parte, las actuales ciencias experimentan no se dedican pasivamente al estudio y profundización en el conocimiento sobre el fenómeno global de la vida, sino que gran parte de su esfuerzo se dirige fundamentalmente a intervenir activamente en ella. En palabras de Hans Jonas, el hombre se ha convertido en objeto de su propia técnica y hasta se puede afirmar que estamos en disposición de transformarnos a nosotros mismos. Y es que, como recuerda José Justo Mejías, con frecuencia pensamos que toda evolución de la situación humana y de la relación entre el ser humano y su entorno natural es y ha sido siempre a mejor. Por ello suele con frecuencia establecerse una correlación entre revolución y progreso, como si éste siempre, o al menos un buen número de ocasiones, fuera consecuencia de aquella. Habría también que concretar a qué tipo de progreso nos referimos: científico, técnico, moral.
El ideal sería que simultánea y armónicamente se diera en los tres aspectos partiendo de la moral, pero lamentablemente la praxis demuestra las dificultades existentes para alcanzarlo. En suma, coincidimos con Diego Medina cuando estima que la posmodernidad nos ha legado a un hombre incapaz de saber qué debe o qué no debe hacer, un hombre desorientado por tanta y tan supuesta sabiduría, o incluso un hombre cegado de soberbia que ante una ciencia que avanza no es capaz de aceptar humildemente que todo descubrimiento puede estar al servicio del bien o del mal, más aún tiempos donde el relativismo ha desdicho la doctrina del valor objetivo, la creencia de que ciertas actitudes son realmente verdaderas y otras son realmente falsas con respecto a lo que el universo y a que somos. En época en la que se educa a las nuevas generaciones bajo estos parámetros de relativismo extremo, en la que, como escribía C.S. Lewis, estirpamos el órgano y exigimos la función, hacemos hombres sin nada en el pecho y esperamos de ellos virtud de iniciativa, nos reímos del honor y nos sorprendemos de que haya traidores entre nosotros. Castramos y exigimos a los castradores que tengan prole. En otras palabras, se precisa un esfuerzo de la ética ante situaciones que sobrepasan la capacidad de un juicio moral del hombre común de la modernidad, y además se hace igualmente necesaria la intervención del derecho para regular coactivamente, si es preciso, estas nuevas realidades. No hay que olvidar además que en un mundo por completo globalizado, las legislaciones nacionales o regionales tienen una eficacia relativa para normar hechos que pueden realizarse en unos determinados países, pero que tendrán sus efectos jurídicos en otros distintos. Piensas en los problemas de la gestación por sustitución internacional o del turismo genético en búsqueda de determinadas técnicas reproductivas. El problema de fondo surge, a nuestro juicio, y como ocurre cuando se teoriza sobre los derechos humanos, cuando se plantea la necesidad o no de fundamentar qué ética y qué bioderecho consideramos los adecuados. Revisión teórica, bioética y bioderecho. Orígenes y evolución de la bioética y el bioderecho. Los términos bioética y bioderecho, e igualmente biojurídica, como veremos más adelante, constituyen neologismos cuya denominación terminológica significa contenido y no son pacíficos entre la doctrina. En primer lugar, conviene precisar que una cosa es que los términos antes dicho constituyan neologismos y otra que antes de ser adoptados como tales autores anteriores hubiesen realizado importantes desarrollos conceptuales sobre los principios y exigencias éticas que corresponden a las intervenciones del hombre en la vida humana, ni mucho menos que tales principios o exigencias no resultasen anteriores a sus conceptualizaciones científicas. En cualquier caso, se puede observar una prelación temporal entre bioética y bioderecho, en el sentido de que, como se verá, surgió primero la que ahora se denomina bioética y ulteriormente el bioderecho o biojurídica como respuesta al reflejo de la bioética en el campo del derecho. Se podría anticipar con carácter general que el bioderecho es la manifestación jurídica de la bioética. Por otra parte, se cuestiona la relación entre ambas disciplinas y su autonomía respecto de la ética y el derecho respectivamente. Si bien se reconoce su carácter necesariamente multidisciplinar, es ya un lugar común en la literatura especializada señalar que el nacimiento de la bioética se debe a dos médicos holandeses cuyas especialidades médicas se ubican junto al inicio y al fin de la vida humana. El filósofo de la embriología André Hellegers y el oncólogo Van Rensselaer Potter, ambos catedráticos e investigadores. Potter planteó la bioética literalmente como un puente entre la ciencia en torno a la vida y al medio ambiente y el humanismo en torno a la ética, en un sentido global y más amplio que el que hoy normalmente se entiende. Cuando saluda la bioética, pues en la obra de Potter, esta comprendía no solo los actos del hombre sobre la vida humana, sino también sobre la vida animal y el medio ambiente en general. Se trataba pues de advertir sobre la necesidad de aplicar el saber biológico al mejoramiento de la vida. En 1970, Van Potter publicó un artículo titulado Bioethics, The Science of Survival,
y al año siguiente publica su libro Bioethics, Bridge to the Future, en el que recoge varios artículos. La propuesta de Hellegar, sin embargo, no coincide exactamente con la de Potter, pues aquel no concibe la bioética como una nueva disciplina, sino como una rama de la ética clásica aplicada a las ciencias de la vida con el fin de resolver concretos problemas morales en el campo biomédico a través de la aplicación válida de principios éticos ya existentes y universales. En cualquier caso, la fórmula hizo fortuna rápidamente. A finales de los años 80 del pasado siglo aparece una etapa nueva que Potter denominó bioética global, pues se sistematizan las ideas referentes a la construcción de un nuevo puente entre la ética médica y la ética medioambiental. Por último, en los 90 surgió la denominada bioética profunda, que es aquella que explora los nexos que existen entre los genes y la conducta ética, al entenderse que con el capitalismo los puentes entre los conocimientos empíricos de las ciencias naturales y sociales ya no eran suficientes para garantizar la supervivencia. La bioética surge pues como un renovado esfuerzo de aplicación práctica a la ética y de la moral a las situaciones emergentes en el campo de las ciencias de la salud. Hoy día es pacífica la definición de la bioética realizada en la Encyclopedia of Bioethics, que la conceptúa como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y principios. No tiene moderno bioderecho una fecha y lugar de nacimiento tan determinado como ocurre en el caso de la bioética. Tampoco goza de una paternidad definida con nombre y apellido, sin perjuicio de que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial se promulgó el denominado Código de Nuremberg como reacción a las atrocidades cometidas por los nacionalistas durante la conflagración y de que este fue seguido por la llamada Declaración de Helsinki. Ambos documentos se refieren a la experimentación con seres humanos de 1964. No se trata de un documento de derecho internacional, sino de una propuesta de la Asociación Médica Mundial, AMA, que tiene carácter privado. Lo cierto es que a partir de los años 70 del siglo pasado y sobre todo en los 80, cuando empieza a surgir un amplio cuerpo normativo, en su mayor parte encuadrable en lo que se llama soft law, que podemos amparar bajo el nombre de bioderecho, entendido genéticamente como el estudio de los aspectos jurídicos de las mismas temáticas abordadas por la bioética, el comienzo de la persona humana, la protección de la dignidad personal frente al avance tecnológico y biomédico, la protección, la relación sanitaria, el morir, etc. La referida Declaración de Helsinki en 1964 fue actualizada en 1975, 1983, 1989, 1996, 2000, 2002, 2004, 2008 y 2013 en sucesivas asambleas generales de la AMA, lo cual es indicativo de la importancia de la propia declaración y de la continua evolución de las técnicas científicas. Además, cabe citar la Declaración sobre los Derechos de los Pacientes adoptada por la Asociación Americana de Hospitales 1973 o la Declaración de Lisboa de 1980, aprobada por la Asamblea de la AMA, que indica la posición de la profesión médica. En el ámbito europeo es de destacar la preocupación sobre estos temas, al igual que en el ámbito de la protección de los derechos humanos, que desde un momento mostró el Consejo de Europa, mérito no existible en la antigua Comunidad Económica actual Unión Europea, al crear en 1985 el Comité de Expertos para los Problemas de la Bioética, luego denominado Comité Director para la Bioética. En 1991 se creó el Grupo Europeo para la Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías. Asimismo, el Consejo de Europa propició la promulgación del Convenio de Oviedo, Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, el 4 de abril del 97. También en el seno de las Naciones Unidas se ha ido creando un cuerpo normativo especial desde que en 1993 la UNESCO creara el Comité Internacional de Bioética, que dio lugar a una serie de importantes documentos. En 1997 la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y en los Derechos Humanos, en el 2003 la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos y en 2005 la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Con un nivel algo menor del compromiso podemos citar la Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos de noviembre del 2017. Y como es lógico, a nivel estatal, federal o autonómico, de muchas ocasiones existen una infinidad de normas jurídicas que regulan diversos aspectos de la bioética y que principan
en ocasiones en contundentes declaraciones constitucionales sobre la dignidad humana que serán desigualmente desarrolladas a niveles normativos inferiores. La necesaria interrelación entre bioética y bioderecho. En cualquier caso, existe una íntima relación epistemológica y metodológica, también a mi juicio, entre bioética y bioderecho que hace que no puedan entenderse el uno sin la otra y viceversa. En palabras de Ángel Pelayo González Torre, una vez que el discurso ético sobre la actividad sanitaria sale de control de los profesionales de la salud, una vez que los temas bioéticos se convierten en cuestiones de debate social y una vez que se manifiesta la necesidad de ejercer el control sobre las actividades sanitarias e investigadoras, va a ser el derecho el llamado a pronunciarse sobre lo que puede hacerse o no y como el campo de las actuaciones sanitarias tanto médicas como investigadoras. Puede afirmarse con Romeo Casabona que la bioética es hoy un claro ejemplo de aproximación a un objeto que es de estudio común multidisciplinar, para algunos incluso en el que confluyen diversas ciencias, además de la ética con su respectiva perspectiva y sus metodologías propias, la medicina en sus dimensiones tanto respectivas perspectivas y sus metodologías propias, la biología en sus dimensiones científicas y tecnológicas en diversos ámbitos de la filosofía, además de la ética, teología, psicología, sociología, economía, diversas tecnologías, etc. Cuestión distinta y por momentos complejas es la de la determinación de los ámbitos competenciales de cada disciplina, esto de los límites o fronteras entre bioética y bioderecho. Se trata, visto desde otro punto de vista, de una actualización de la antigua y controvertida reflexión sobre la frontera entre lo moral y el derecho. Si a la ética sobre la distinción entre ética y moral en este campo corresponde dilucidar entre lo bueno y lo malo para encaminar nuestras acciones hacia el bien, al derecho le compete determinar qué está prohibido o permitido, y más exactamente a la justicia le incumbe determinar sobre la base del derecho qué es lo que objetivamente corresponde a cada uno en cada caso concreto. Lo anterior no significa necesariamente que la relación entre ética y derecho sea absoluta y necesaria, pero sí al menos, y siempre a nuestro juicio, que el derecho tenga como fundamento y límite ciertos valores, llamémosle éticos, incluso con independencia de que esos valores estén reflejados y sancionados en una norma de derecho positivo. Por otra parte, como destaca Aparici, se podría subrayar el mayor interés del bioderecho por la perspectiva extrema y por la dimensión de alteridad de las relaciones humanas, mientras que en la bioética ocuparía un papel central la noción de virtud. La situación de las relaciones entre bioética y bioderecho la resume de manera muy gráfica Diego García, al afirmar que el bioderecho sin bioética es ciego y la bioética sin bioderecho resulta vacía. Sin la bioética, el bioderecho correrá siempre el riesgo de caer bajo mínimos. Bioderecho o biojurídica, el saber filosófico del derecho. Si analizamos ahora de modo especial la vertiente fundamentalmente jurídica de las cuestiones bioéticas, como hemos anticipado, la propia denominación de la disciplina o disciplinas que se ocupan de ella no es pacífica. En España el término más difundido es el de bioderecho, que resulta ser una traducción directa de la expresión inglesa biolaw y relacionada también con bioethics law. Con menos frecuencia se alude en España también a biolegislación o biojurisprudencia. En el término biojurídica, por su parte, procede a la doctrina italiana y es allí predominante. Desde el punto de la filosofía del derecho, entendemos con Aparici, a quien seguimos en este punto, que la distinción conceptual entre ambos términos puede tener relevancia. El derecho general se ocuparía del estudio de la realidad bioética desde la perspectiva de la ciencia del derecho, desde el derecho positivo, y sería cultivada como una disciplina autónoma sin dificultad por juristas que provienen precisamente de ramas específicas de la ciencia jurídica como el derecho civil, penal, administrativo, mercantil, etc. De este modo, la función de la biojurídica será precisamente la de justificar los principios no morales, sino propiamente jurídicos, en los que se apoyaría el bioderecho o la biolegislación. En la práctica, continúa Aparici, a la filosofía del derecho le compete un ámbito de trabajo aún por explorar, la elaboración de la biojurídica ni moral ni política, sino estrictamente jurídica. En cualquier caso, la diferenciación entre bioética y bioderecho no es doctrinalmente pacífica, al menos entre la doctrina española. El profesor Andrés Ollero, por su parte, identifica los dos términos porque
entiende el bioderecho como una nueva rama jurídica caracterizada por su atención al respeto y protección de la vida humana. Desde la concepción a su final, se le ha calificado en ocasiones impropiamente como biojurídica. La bioética es una rama de la ética, entendido este término como un sustantivo y no como un adjetivo. Si llamamos derecho al estudio de la regulación jurídica de diversos aspectos de la vida de la sociedad, parece lógico acudir a tal sustantivo y no un adjetivo para identificar a la naciente disciplina. Por su parte, Atienza parece posicionarse aún indirectamente por la tesis diferenciadora al sostener, por ejemplo, no podemos referir el derecho civil donde el término derecho se emplea como sustantivo para remitir a una concreta rama del derecho. Asimismo, podemos emplear la expresión filosofía jurídica en la que, por el contrario, el vocablo jurídica se utiliza como adjetivo para designar la reflexión La cuestión nominal o terminológica roza además a nuestro juicio con la de la ubicación del saber concreto al que nos referimos y la de su jerarquía. Así, para Elías de la Tejada, dentro del saber razonable, aquel que no es evidente ni revelado, se ubican el saber común, el técnico, el científico y el filosófico. El saber científico se considera superior al técnico y el filosófico a todos los demás. Lo propio ocurre en el ámbito del saber jurídico, en cuyo caso el saber superior es el filosófico jurídico, siendo saberes inferiores al saber jurídico científico y el jurídico técnico. Si adoptamos esta conceptualización, el bioderecho sería un tipo de saber técnico o científico y la biojurídica ocuparía el predio del saber filosófico. La filosofía del derecho encuentra así un nuevo campo de actuación para el que se encuentra no solo legitimada, sino también particularmente facultada para desempeñar un papel relevante en el relacionamiento jurídico sobre la bioética. ¿Qué biojurídica? ¿Qué bioderecho? El problema de la fundamentación. Entendida así la biojurídica, o si se quiere como hierro de bioderecho, como la reflexión sobre la bioética desde la filosofía jurídica, parece preciso fundamentarla epistemológicamente de modo que el término se refiera a una realidad más o menos uniforme y que dependa exclusivamente de la hermeneuta al uso. Ocurre en este sentido que, dejando al margen posturas extremadamente utilitaristas o de puro positivismo legalista, casi todos los autores consideran que la dignidad humana es ese principio apto para fundamentar el bioderecho. Incluso podemos apuntar que se cuestiona incluso la necesidad de fundamentar el bioderecho como se cuestiona hacerlo con los derechos humanos. Como es sabido, es muy citada la frase de Bobbio de que el problema de los derechos humanos no es fundamentarlos, sino realizarlos o protegerlos. Estimamos con Robles que ese puede ser el problema práctico de los derechos humanos, pero el problema teórico es el de su fundamentación y que esta fundamentación teórica es necesaria por razones de tipo moral, pues no podemos defender ni realizar los derechos humanos si no estamos convencidos de su bondad moral. Por razones de tipo lógico, por razones de tipo teórico y por último por razones pragmáticas, carece de sentido luchar por algo sin saber por qué se lucha. Estimamos que lo propio es predicable del bioderecho, que merece sin duda ser fundamentado de modo sólido en sede teórica para, entre otras cuestiones, que pueda ser eficaz en la práctica. El problema comienza precisamente al intentar conceptualizar la dignidad humana, como Spemen señala. Lo que la palabra dignidad quiere decir es difícil de comprender y conceptualmente porque indica una cualidad indefinible y simple. Es sabido que Kant, en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, observó que las personas no son meros fines subjetivos, cuya existencia como efecto de nuestra acción tiene un valor para nosotros, sino que son fines objetivos, esto es, seres cuya existencia es en sí misma un fin y un tal fin en su lugar no puede ponerse ningún otro fin para el cual debería servir ella como medio. Como recuerda Parisi, lo cierto es que conviene matizar que cualquier miembro de la especie humana, en razón de su dignidad ontológica, no es, en palabras de Spemen, solo un fin en sí mismo para sí, con un fundamento subjetivo, sino un fin en sentido objetivo por antonomasia, por la dignidad no tiene su fundamento, en última instancia, en la autonomía personal o el consenso social. El valor intrínseco de la dignidad ontológica se sitúa por encima de las normas jurídicas
que se establezcan en una sociedad. Es por ello por lo que entendemos que solo desde una fundamentación ontológica fuerte se puede defender en la praxis un concepto de dignidad humana hábil para adoptar las decisiones mejores y más justas en el caso concreto. En palabras de Ollero, la dignidad humana aparece como la realidad objetiva capaz de legitimar el consenso racional, aunque resulte más amplia su búsqueda, es lo que dará sentido al actual humano. Esta fundamentación ontológica fuerte, como la hemos adjetivado, pasa por garantizar el respeto incondicionado y sin discriminación alguna en todo ser humano y en definitiva la igualdad y la universalidad de los derechos humanos. En primer lugar, aunque exceda el ámbito del presente trabajo, es necesario hacer nota de que la dignidad humana, así entendida, es igualmente válida como fundamento de los derechos humanos, clave actual de conexión universal entre ética y derecho. No es que constituya la dignidad un derecho humano o un derecho fundamental, sino que más bien es la propia o la misma fundamentación de los derechos humanos. Esta concepción ontológica sobre la dignidad no es reciente. Santo Tomás en la Suma Teológica sostenía que el término dignidad es algo absoluto y perteneciente en esencia, y afirmaba que es evidente por sí misma cualquier proposición cuyo predicado pertenece a la esencia del sujeto, esto es, que es evidente por sí mismo que todo ser humano posee dignidad como una peculiar cualidad de su ser, como núcleo de su persona. Por esto el carácter ontológico de la dignidad humana implica, como hemos apuntado con anterioridad, que no pueda derivarse el fundamento de la dignidad hacia la autonomía del individuo ni hacia el consenso fáctico intersubjetivo. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad en el ejercicio de este derecho, sino en cuanto esta injerencia esté prevista por ley y constituye una medida que en una sociedad democrática sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás. En ese sentido y por todas, se puede ejemplificar en el caso de Gross contra Suiza, resultó en la sentencia del 14 de mayo de 2013, en el que se considera que el deseo de la recurrente de que le sea facilitada una dosis de pentobarbital, permitiéndole terminar con su vida, forma parte de su derecho al respeto a la vida privada del artículo 8 de la Convención. Esta conceptualización de la protección del derecho a la vida, el derecho derivado directamente de la dignidad humana, que considera la vida humana como algo digno de protección integral, ha propiciado su interpretación extensiva hacia otros problemas jurídicos, como por ejemplo el aborto. Así, por ejemplo, en España, la exposición de motivos de la LO 2-2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria de embarazo afirma textualmente que la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales de las personas afronta a lo largo de su vida. Los poderes públicos están obligados a no interferir en este tipo de decisiones, pero también deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre, responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información. La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular significación para la mujer, para quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente sus vidas en todos los sentidos. Permítansenos los anteriores ejemplos porque en materia jurídica el tránsito de la teoría o praxis no es baladí. Como Michael Sandel escribía sobre la filosofía platónica con relación a la aristotélica, una filosofía a la que no rocen las sombras sobre la pared no será sino una utopía estéril. Acabamos de ver dos ejemplos situados al final del inicio de la vida en los que un determinado concepto de dignidad humana puede conducir a suprimir precisamente la vida al amparo de un derecho el de la intimidad, que realmente no fue concebido principalmente para dilucidar estas cuestiones, hacia un bioderecho en acción bajo la guía de una biojurídica valorativa. Quizá por ello se ha planteado también entre la doctrina la oportunidad de poner en práctica junto con la biolegislación un llamado bioderecho en acción, porque la protección de la vida
se juega también y decisivamente en la praxis jurídica, en la interpretación y en el proceso de recreación del derecho que conduce a la solución del caso concreto. Se trataría pues de una visión amplia del bioderecho entendido como aquel obrar jurídico en el que se determina el derecho a la vida humana. En esta visión cabría tanto la acción del legislador como la del resto de los operadores jurídicos y de los ciudadanos. Pues en definitiva la mayoría de los conflictos biojurídicos contemporáneos dependen de cómo entendamos el lenguaje de los textos biojurídicos. Comenzando, podemos precisar por el propio concepto de dignidad humana, del cual dependen todos los demás. Por eso, entendemos que el bioderecho debería de inspirarse en los mismos principios que desde finales del siglo pasado fundamentan la bioética. En 1974, el Congreso norteamericano constituyó una comisión sobre investigaciones clínicas con personas que desconocían que fueron utilizadas como cobayas humanas. 4 años después, la National Commission for the Protection of Human Subjects Biomedical Behavioral Research presentó el conocido informe Belmont, en el que se formulaba 3 principios básicos de la bioética. Primero, principio de autonomía o de respeto de la persona. Se trata de un informe de la exigencia de asegurar el efectivo respeto de la voluntad de particular o investigaciones clínicas experimentales. Segundo, principio de beneficencia. Sus reglas complementarias según el informe son no producir daños. Tercero, principios de justicia. Los riesgos y beneficios de la investigación médica han de repartir con imparcialidad. Estos principios se circunscribían, recordémoslo, al área de la experimentación médica, por lo que pronto se planteó la búsqueda de criterios válidos para toda el área biomédica, cuyas bases se sentaron en la obra de Tom Beecham y James F. Children's Principles of Biomedical Ethics de 1979. Aunque el funcionamiento por principios, incluso con alguna variación, así por ejemplo, Gracia establece entre ellos una jerarquía justificada en la que sitúa en el primer puesto el principio de beneficencia y no de autonomía. Ha tenido un gran éxito en bioética. Tampoco han fallado críticas en cuanto a la posibilidad de que se abriera la puerta al relativismo moral, por lo que Grecia reclama una mayor fundamentación ontológica y antropológica de los mismos, sin la cual son estériles y confusos. La aplicación concreta en acción, como se ha enseñado, de las normas jurídicas que componen el bioderecho encontraría su fundamentación última en el principio de dignidad ontológica y sus principios rectores en los de autonomía, beneficencia y justicia, pero en una idea de justicia entendemos nosotros más próxima al ideal aristotélico tomista que al que se deriva de las actuales interpretaciones del concepto kantiano de autonomía personal. Por eso no creemos que sea posible deliberar sobre que sea lo justo o lo injusto sin deliberar previamente sobre qué es bueno o lo malo y sobre el significado de los bienes que la sociedad asigna. Sin embargo, para una justicia entendida a modo kantiano o más modernamente como lo hace Rawls, lo que es debido precede a que se tenga por bien los principios de la justicia que definen nuestros deberes y derechos, han de ser neutrales con respecto a las diversas contrapuestas maneras de concebir la vida buena. Para llegar a la ley moral, sostiene Kant, debemos abstraernos de nuestros intereses y fines contingentes para deliberar sobre la justicia. Mantiene Rawls, debemos dejar aparte nuestras metas, apegos u maneras particulares de concebir que cuenta como un bien. Es el motivo del que conciba la justicia tras el velo de la ignorancia. Por el contrario, desde la perspectiva aristotélica, teleológica y abierta a la naturaleza intrínsecamente relacionada del hombre en sociedad y derecho, los principios rectores de la justicia no pueden ni deben ser neutrales con respecto a la vida buena, y no cabe duda de que esta principia por la protección y defensa de la propia vida y de la dignidad humana por encima de cualesquiera de otros tipos de consideraciones. No es posible, observa Ollero, la
la inocencia de ninguna propuesta metodológica. Conclusiones. Los recientes avances en los ámbitos de la técnica y la ciencia han dado lugar al surgimiento de nuevas cuestiones en la sociedad hasta que hace poco podrían parecer de ciencia ficción. Desde la manipulación de gametos humanos hasta la gestación por sustitución con material genético ajeno, hasta la creación de órganos a través de las células madres o la misma clonación humana. En definitiva, se conforma un novedoso panorama no solo científico, sino abierto al debate social, en el que se cuestiona la bondad de estas técnicas y sus resultados. Evidentemente, esta situación no solo afecta a la medicina de la biología, sino que se extiende a la ética, la moral, la teología, al derecho, la sociología, la economía o a la ecología, etc., configurando una situación de facto que requiere soluciones a los conflictos que se generan y los que en un futuro se producirán. Es por esto por lo que surgió a finales del pasado siglo una disciplina autónoma, la bioética, que pronto fue seguida en el plano jurídico al llamado bioderecho. Pero un simple bioderecho de carácter analítico descriptivo no justificaría a nuestro juicio su carácter de disciplina autónoma si no va acompañada de una reflexión axiológica sobre su fundamentación, su contenido, sus límites, sus fines. Esa es justo la razón de ser y el objeto de la biojurídica, disciplina que, aún teniendo también un marcado carácter interdisciplinar, reclama la presencia constante de la filosofía del derecho como saber superior de referencia. No obstante, ni la bioética, ni el bioderecho, ni la biojurídica tienen un significado definido si no se encuentran sólidamente fundamentales. Entendemos que la dignidad humana en su sentido ontológico constituye el elemento fundamentador de estas tres disciplinas y que de él a su vez se derivan los principios rectores básicos de la bioética y bioderecho. Corresponde luego, dentro del ámbito propiamente jurídico, a los distintos operadores jurídicos determinar en cada caso qué es lo justo en la aplicación de las normas de bioderecho, y es esa labor la que han de tomar en consideración como principios rectores que no deben ser sobrepasados ni violentados, los principios comúnmente admitidos de la bioética. La determinación del derecho no es fundamentalmente una ciencia, sino un arte que requiere un hábito, un ejercicio continuo, una constante y perenne voluntad de dar a cada cual lo suyo, y ocurre con la justicia algo parecido a lo que acontece con la idea de dignidad. Podemos no saber exactamente en qué consiste siempre e invariablemente, pero también podemos llegar a ella cuando percibimos su negación, cuando observamos la injusticia o los actos indignos que cometen algunas personas. Y ninguna norma jurídica ni ningún acto humano puede ser contrarios a la dignidad humana. Por eso se ha hablado de superconcepto de dignidad de la persona. Ferreira de Cunha, 2013, 234.